Todos están hablando de lo que puede llegar a pasar en el mercado inmobiliario en Estados Unidos en el 2026, pero pocos están contando lo que realmente puede pasar en el mercado de Miami. Así que hoy vamos a hablar del mercado inmobiliario de Miami. Así puedes tomar una mejor decisión a la hora de comprar, vender o invertir aquí en Miami. Es un mercado inmobiliario muy diferente al resto del país y muy diferente al resto del mundo. Es un lugar único. En este momento en Brickell hay más de 10 mil millones de dólares en construcción. En la área de Downtown hay más de 15 mil millones de dólares en inversión privada y en inversión del gobierno. Hay muchísimo crecimiento. Es un mercado que está todo el tiempo siendo transformada, renovada, mejorada. Así que sabemos que el mercado inmobiliario de Miami es muy diferente. No solamente lo que está pasando en las inversiones, sino también quién está llegando. El 75% de los compradores son extranjeros, es decir, el dinero está llegando de todas partes del mundo. Hoy en día en Miami tenemos más millonarios y más billonarios de cualquier otra parte del mundo que están llegando acá, están invirtiendo acá, están trayendo sus compañías, sus empresas acá. Primero hablemos del mercado inmobiliario de casas, de single family homes. Siempre fue un mercado estable, un mercado fuerte, un mercado con mucho potencial, con mucho crecimiento. ¿Por qué? Por la demanda. Cuando alguien se muda a Miami, normalmente se muda a Brickell, a Miami Beach, a Aventura, en zonas donde hay más apartamentos. Y cuando van teniendo familias ya van buscando casas. Normalmente esa gente ya quiere estar cerca del corazón de Miami. Entonces no hay tantos barrios lindos, con casas lindas, cercanas a esos barrios más exclusivos o los mejores barrios de Miami. Entonces siempre hay mucha demanda de esta misma gente buscando casas que estén bonitas, en zonas lindas. Si te vas muy lejos para el norte, sí vas a encontrar, o para el sur. La gente no quiere manejar 45 minutos, una hora. Entonces siempre hay demanda en el mercado inmobiliario de casas en Miami, justamente por estas familias o esos young professionals que se mudan, comienzan en un apartamento y luego quieren una casa, pero no tan lejos. Entonces siempre fue un mercado estable, siempre fue un mercado con mucha demanda y mucho crecimiento. En el 2026 va a continuar siendo así. Va a haber un poco más de ventas. Los expertos predicen que tal vez sube 1 o 2% el valor de los precios. Ahora, si los intereses bajan, ahí sí tal vez puede subir un poquito más, puede haber un poquito más de demanda, pero en general el mercado inmobiliario de casas de single va a seguir siendo estable, va a seguir habiendo demanda, va a haber un poco más de ventas y apenas un poquito más de incremento en cuanto a precios. Ahora, el mercado inmobiliario de condominio, yo me dedico a los condominios. 70-80% de mis clientes de Latinoamérica invierten en apartamentos, en condominios, en preventa, en preconstrucción. El mercado en este momento está lento. Hace 2 años viene muy lento el mercado inmobiliario de condominio, y en el 2026 la predicción es que siga igual. Es decir, los precios no van a subir, inclusivamente en algunos condominios, algunas zonas pueden llegar a bajar. Aquellos vendedores que publican su propiedad a la venta demasiado alto, va a ser imposible. De hecho, yo tengo varios listings ahora en venta y están en precio de mercado y casi no se mueven. Las personas que quieren realmente vender van a tener que aceptar ofertas más bajas. Al mismo tiempo es un perfecto momento para compradores e inversionistas, porque puedes ser más agresivo, puedes mandar ofertas más bajas, y algunos vendedores van a tener que decir que sí, los que quieren vender. Si no, van a tener que esperar a años a que el mercado inmobiliario de condominios esté más estable o suba. Otra vez, en este momento es un mercado de compradores, el mercado inmobiliario de condominios, es decir, hay muchísima oferta, no hay tantos compradores, entonces los compradores tienen la última opinión, es la mano más fuerte en este caso. Eso es lo que está pasando en el mercado inmobiliario de condominios. Entonces es el perfecto momento. Ahora que está lento, ahora que no hay tanta demanda, es el momento para entrar, ser agresivo y conseguir una oportunidad única que en otro momento del mercado no se va a poder conseguir. Entonces eso es mi predicción con respecto a condominios. Otra vez, los precios van a continuar estando igual, no va a haber plusvalía en cuanto a condominio, van a bajar en algunas zonas. También recuerden, cada barrio, cada ciudad dentro de Miami tiene un comportamiento y tiene un mercado único y diferente uno al otro. Ahora les voy a contar una data muy interesante. 25% de las ventas en Miami son de propiedades de 1 millón para arriba. Una de 4 ventas cuesta 1 millón o más. En el 2019 eso era solamente el 8%. Es decir, en los últimos 5 o 6 años la cantidad
cantidad de propiedades que cuestan 1 millón o más, o la cantidad de millonarios que han entrado a comprar estas propiedades, ha subido muchísimo. Y eso te puede decir quién está comprando en Miami, qué tipo de propiedades se están moviendo. Otra cosa interesantísima, más de la mitad de compradores en Miami o propiedades que se venden en Miami son cash, es efectivo. Entonces, para aquellos que siempre dicen, oh, va a caer el mercado, hay una burbuja, si están comprando cash, ¿cómo puede ser que caiga? Para que caiga un mercado, tengo otro video hablando de esto, tiene que haber demasiada oferta, muy poca demanda, todos esos vendedores tienen que bajar mucho el precio, eso hace que caiga. No está pasando. Tal vez en el mercado del condominio está más lento, pero no es que está pasando eso. Es más, todo el mundo que compró hace 2-3 años ya tiene plusvalía, ya subieron los precios. Entonces, aunque bajen un poco más, siguen ganando. Entonces, tengan eso en cuenta y no escuchen todo lo que ven. Ahora, pase lo que pase, Miami no para de crecer, no para de haber inversión privada, no para de mudarse compañías y personas, familias a Miami. Es un imán para aquellos que buscan traer sus negocios aquí, que buscan un estilo de vida, buscan seguridad, buscan poner su dinero en dólar en un lugar estable. Entonces, pase lo que pase en el mercado, siempre le digo a mis clientes, esto siempre sube. Mientras tu propiedad se pague sola o la disfrutes, si no lo estás alquilando, siempre al fin del día van a subir, vas a tener plusvalía. Esto es Miami y no para de crecer. Ahora, con respecto a las tasas, aunque bajen un poco las tasas de interés, como Miami la mayoría están comprando en cash, no va a afectar tanto el mercado. Tal vez se va a mover un poquito más, tal vez va a haber un poquito más de demanda, algunos compradores más locales, americanos, pero la mayoría es cash. Es decir, aquellos que piensan cuando bajen los precios o cuando bajen los intereses, ahí va a haber más demanda, van a subir los precios. Puede ser que en algunos sectores, en algunos estilos de propiedades donde compran más locales, pero seguramente estás mirando este video, sos inversionista extranjero, estás buscando invertir en un proyecto de preconstrucción o a un apartamento, porque la mayoría de extranjeros compran ese tipo de propiedad, entonces no va a afectar mucho. Para concluir, el mercado inmobiliario en Miami no es una burbuja, no va a caer, va a seguir estando estable, va a seguir siendo un mercado sano, especialmente de multifamily, el de construcción nueva, el de casas, y ahora el de condominio sigue estando bajo, sigue estando lento. Es una excelente oportunidad para ser agresivo, para invertir en ese mercado, para aprovecharlo. Así que bueno, espero que este video lo haya ayudado. Para aquellos que no me conocen, no me presenté, mi nombre es Hans Weisfeld, asesor inmobiliario aquí en Miami del 2016. Hemos ayudado a más de 300 familias de inversionistas a invertir, vender y construir aquí en la zona de Miami, el sur de Florida. No se olviden suscribirse al canal, todas las semanas salgo con un video nuevo. Muchísimas gracias. Si les gustaría invertir o ponerse en contacto conmigo, tienen toda mi información aquí abajo en la descripción. Sería un placer, un honor poderlos asesorar. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Abrazo grande.